perfilarse o quieren perfilarlo, la verdad que no me queda claro cuánto hay de su voluntad en eso para los recambios que se vienen en la CGT. Así es, a fin de año. Dicho eso, ahora que ya dijimos las ollas populares, que ya dijimos a los trabajadores que estaban en la calle, Julio, etcétera, 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 tenemos al Pauta Fantino, que hizo un despelote bar. ¿Arrancamos por ahí? No, ¿querés que arranquemos por ahí? Arranquemos por ahí. Está No bien. Damos la vuelta entonces las cosas, no hay ningún problema con el audio 17. No, porque en realidad es lo mismo, es intercambiable. En realidad, escuchemos. Vamos con el audio 97, el audio. Vamos al audio 17, que es Fantino. ¿El 32 no? Supuestamente editado, esto es lo que Caputo dijo, está editado diciendo lo que dijo. Escúchenlo. Hablé con Toto Caputo, vamos a hablar abiertamente. Hablé con Toto Caputo casi una hora. Y se los quiero contar por si se angustian un poco cuando vean lo que pase en los próximos días con respecto al dólar y con respecto a los números que van a empezar a venir. Entonces les voy a contar mi off con Toto Caputo, ¿ok? Voy a romper el off con Toto Caputo. Hay 3 reactores de la nave espacial. Hay un reactor que se llama déficit de cuenta corriente, hay otro reactor que se llama tipo de cambio, síganme, pues lo leo con Toto, y hay otro reactor que se puede llamar déficit o se puede llamar superávit fiscal. ¿Qué dice Javier permanentemente? El superávit fiscal no se negocia. Porque sabes, el reactor no se negocia, boludo. Son tres reactores. Si un reactor empieza a andar mal, la nave se te pone de cabeza. Y suponiendo que todo funcionara mal y entrara el primer misil y le empezara a lastimar el superávit y pase a ser déficit fiscal y llegue a las elecciones con 3 o 4 puntos de déficit fiscal porque tenga que ponerla, vamos a bailar y la vamos a pasar muy mal de acá a diciembre. Guarda que se va a mover la nave, se van a sentir los misiles, vos que estás del otro lado vas a sentir, papito, Si sos clase media, estabas viajando y habías pagado un viaje a Bucios para fin de año, olvídate, tal vez no puedas viajar. El dólar se va a ir arriba de la banda, va a tener que salir plata al Banco Central, el riesgo país se va a ir arriba de los 1100 puntos, 1200 puntos. ¿Cómo va a seguir esto? No lo sé, muchachos. Soy muy gráfico para los ejemplos, sí, claro, porque fui a buscar la fuente y acá se ríen todos en el chat. Posta, loco, se lo estoy contando cómo es. Se va a mover, sépanlo, mírame a los ojos, vos que estás del otro lado en el chat. Sí, se va a mover y mucho. Va a ser bravo, muy bravo. La vamos a pasar para el orto, sépanlo, ahora lo digo 3:29 de la tarde, 3:29 de la tarde del 9 de julio, va a volar el riesgo país, va a superar holgadamente los 1000 puntos, el dólar se va a ir para arriba, seguramente el gobierno tenga que intervenir en la banda porque va a tocar la banda de arriba, va a haber ruido en la calle, va a haber mucho ataque mediático y van a ser 3 meses picantísimos. Bueno, ahí estaba entonces. ¿Por qué digo que esto está editado? Esto es lo que se escuchó en redes sociales y es lo que generó muchísimo revuelo ayer. Si uno va al no editado, cosa que nosotros hicimos, la verdad es que no cambia para nada el espíritu. Porque Toto Caputo dijo, no, esto tiene que haber sido inteligencia artificial, tiene que haber estado editado. Bueno, cuando vos escuchás el crudo, que está también, por supuesto, que la edición muchas veces tiene que ver con una tergiversación o no, o tiene que ver con ganar espacio, qué sé yo, con que sea más conciso. La gente se repite. Exactamente, puede cambiar o no el sentido de lo que se dijo. Bueno, no cambia el sentido de lo que dijo Alejandro Fantino, que no tendría demasiada importancia, porque no deja de ser un periodista deportivo devenido ahora en periodista miscelánico, si no fuera porque es el vocero del gobierno casi, ¿no? O sea, ayer Luis Majul y Fantino operaron como voceros del gobierno. ¿Por qué digo que Luis Majul y Fantino? Porque Majul había entrevistado a Javier Milei a la mañana, ahora lo vamos a escuchar esa entrevista, pero es de más temprano, y a la noche, como las aclaraciones no servían, terminó entrevistando a Luis Caputo, al ministro de Economía. Totó. O Toto. Totó me hace acordar, bueno, a lo que bueno. ¿Qué le pasa? Totó. Caputo. En francés. Toto. Bueno, qué sé yo. Luis Caputo aquí trataba de aclarar lo de Fantino. A ver si lo termina aclarando o empeora las cosas. Esto en algún punto viene a reforzar lo que... Esta es la cuenta que desató la polémica. Matt Salik, sí. Fantino rompe off con Toto Caputo y cuenta que le anticipó que se vienen meses complicados. Usted dice que esto es una operación. Bueno, obvio que es una operación, pero de política, vuelta, financiera. Refuerza lo que te acabo de decir. Claro, exactamente eso. O sea, lo único que les importa es a cualquier precio
a hacer daño, a hacerle creer cosas a la gente para generar inestabilidad. Y eso, toman los textuales de su posición de Fantino, que son los más trágicos. yo a Alejandro le dije exactamente lo opuesto a lo que se dice acá. Le dije, sí, dale, hablamos mañana a la mañana. Hablamos por teléfono 20 minutos y lo que le dije fue casi exacto a lo que te dijo el presidente a vos. Digo, no quiero explicar a nadie, pero yo lo conozco a Fantino. Él tiene una manera de construir lo que dice, que te pone en un lugar, pero en realidad después te dice, no, bueno, esto es todo lo contrario de lo que estoy explicando, ¿se entiende, no? Entonces tomaron, cortaron, pero lo que dijo Alejandro, yo vi casi todo, porque no llegué a ver todo. Lo que dijo Alejandro no generaba pánico ni caos. Bueno, ahí está. Majul por las dudas trata de explicar a Fantino, a Caputo, a Milei, a todo el mundo, pero la verdad es que, bueno, veremos si genera pánico o no, la verdad, lo veremos hoy a las 10 de la mañana, pero lo que dijo Fantino, yo digo, tiene importancia, porque lo dijo un vocero del gobierno, un vocero habitual del gobierno, pero también porque es consecuente con todo lo que vienen diciendo todos los economistas, salvo los que están en el gobierno, ¿no? Entonces, digo, desde Melconian hasta Santiago Frachina, qué sé yo, cualquiera de todos vienen diciendo lo mismo que Fantino dijo, y es, hermano, cuando los dólares que te regalaron para que llegues a octubre se terminen, esto va a ser de una zozobra impresionante. Es lo mismo que dice el JP Morgan, desarmen sus posiciones, váyanse porque va a estar todo muy volátil. Tal cual. Y habrán aprendido de todos modos que no hay que darle off a Fantino. Bueno, puede ser. O no, hay otra posibilidad, y es que quizás hayan querido meter miedo, porque hay una sesión muy importante en la Cámara de Senadores. Bien, me gusta de la eso. Nación. Me gusta esa perspectiva. Claro, porque hoy en la Cámara de Senadores se va a intentar votar todos los proyectos que le molestan al gobierno, desde los que le importan mucho a los gobernadores, como el tema ATN, el impuesto a los combustibles líquidos, hasta los jubilados, el presupuesto universitario, la emergencia del Garrahan. Entonces, quizá lo que están buscando, ahora en unos segundos vamos a escuchar al presidente, es generar esa zozobra. Mirá que si vos me tocás el déficit fiscal, en una época de elecciones puede pasar todo esto. Me parece mucho más perspicaz lo que usted dice y creo que explica este movimiento que en principio pareciera ser de una torpeza mayúscula. Pero esta gente, yo no sé si es tan torpe. Sí. No, uno podría pensar que en una parte del gobierno no. Si no, fíjate cómo Luis Caputo, que dijo, yo le dije lo opuesto de lo que Fantino dijo, mirá cómo ahora él mismo habla de que va a haber volatilidad. Los ruidos políticos en Argentina típicamente se traducían en ruidos financieros. Ellos lo han intentado durante 18 meses, pero muy frustrados porque no se traduce en ruido financiero. Lo intentaron y fracasaron. Claro, ahora, lo que no... ¿Quiénes? ¿Me puedo dar nombre y apellido? La política. Ahora, lo que no quiere decir que no lo van a seguir intentando, que es lo que te dijo el presidente hoy. Entonces, es posible que lo sigan intentando seguro, si estamos a 3 meses de las elecciones. 2 cosas. 1, no hay que normalizarlo eso, hay que penalizarlos. Y 2, no hay que tener temor a eso, porque hoy tenemos la economía sana. Entonces, por más que lo intenten, no va a pasar nada. A ver, por ejemplo... Puede haber volatilidad, es todo. Bueno, ahí está. Puede haber volatilidad, es todo. Las palabras que utilizan, volatilidad. Volatilidad. Insisto, puede haber habido una mala praxis comunicativa, esa es una posibilidad, para decir lo que todo el mundo piensa, digo, y ellos mismos reconocerlo, o puede ser que estén presionando a algunos gobernadores con los que quieren negociar para que les den una concesión más, les hagan una concesión más y sus senadores hoy no voten lo que se supone que van a votar. Vamos a ver. Ayer el presidente de la Nación, más temprano, había explicado por un lado por qué no viajaba a esta edición la vamos a hacer nosotros, pero digo que se entienda, son 2 momentos distintos. En un momento él explica por qué no viajó a Tucumán, pero después dice, los gobernadores quieren destruir este gobierno. La recomendación era que bajo ningún punto de vista me hicieran viajar. Después el resto de las especulaciones que quieran hacer verdaderamente me tiene sin cuidado, porque digamos mi intención era viajar, porque de hecho lo estiramos hasta último momento y después se validó, porque después volvió a ponerse todo que era como que estábamos adentro de una nube. Así es que nada, si pretenden que
para hacer una crítica, que yo me subo a un avión y que corra riesgo de vida, bueno, o sea, la verdad que, digamos, son bastante, digo, me parece que era bastante imprudente y eso es lo que, digamos, justamente las fuerzas, digamos, determinaron que no era apropiado. La recaudación está creciendo entre el 8 y el 10% real. ¿Y entonces por qué piden? ¿Están locos? No, quieren destruir al gobierno nacional. ¿Todos? Sí, obvio, claro. Porque en el fondo lo que prueba lo que nosotros estamos haciendo es que lo que se hizo en la economía argentina durante los últimos 100 años está mal. Y que todo eso era malísimo para los argentinos de bien, pero era un negocio enorme para el partido del Estado. Independientemente del color político que tenga, son todo el partido del Estado. Entonces, en realidad, a ellos no les importa, digamos, si los argentinos van a estar peor o mejor. A ellos les importa el poder y la de ellos. Entonces, y este modelo lo que prueba es que ellos son parte del problema, no de la solución. Bueno, ahí está entonces. Primero diciendo era por cuestiones meteorológicas, después te dice directamente los gobernadores quieren destruir al gobierno nacional. ¿Todos? Sí, todos. Esto es, de nuevo, una operación en el mismo sentido de lo que estábamos diciendo, de apriete a los gobernadores que hasta ahora fueron dialoguistas o concesivos o colaboracionistas, o esto es una posibilidad o es una torpeza mayúscula que ponen en plano de igualdad a Axel Kicillof y a Gustavo Valdés, a Nacho Torres y a Sergio Silioto, a Cornejo y Gildo Infran. Te propongo verlo de una manera. Vamos a suponer que esto es un avión, volviendo al Pauta Fantino y su metáfora, y el avión entra en condición de insustentabilidad, que es cuando el avión se empieza a poner de punta, ¿sí? Se pone de punta y va al centro de la Tierra, digamos, ¿no? Apunta al centro de la Tierra. Yo creo que la discusión de fondo es quién tiene la culpa. Si el gobierno o los senadores que hoy le van a votar. Claro. ¿Se entiende? Claro. Creo que ese es el planteo, esa es la discusión de fondo. El avión se va a caer igual. Está de punta, no sabemos si se va a caer porque está de punta, se puso de punta. Lo que pasa es que no sabemos cuándo se va a caer. No sabemos si dentro de está 3 años, cayendo con dentro de estilo, 5, como dentro decía de... Capaz que en algún Lightyear. manotazo, o sea, a ver, con los préstamos políticos del fondo, los dos préstamos políticos del fondo evitaron que el avión de punta se estrellara. ¿Sí? Sin préstamos políticos del Fondo Monetario Internacional, este gobierno se estrellaba antes. No se estrelló antes porque apareció la rueda de auxilio inmensa del fondo y el gobierno repuntó. Reforzó reservas, permitió la repatriación de utilidades, aumentó la capacidad de fuga de los grupos económicos locales. Digo, pensémoslo en esos términos, ¿no? Entonces, ahora el tema es a quién le van a pedir. No tienen a quién. Sí. Porque el fondo es el prestamista de última instancia, ya le dio la mayor cartera de su historia a la Argentina. Por la propia definición no hay otra instancia. No hay otra instancia. Entonces, el avión está de punta de vuelta y ahora me parece que es los senadores, que antes le votó un sector grande de los senadores, no todos, los patriotas no, pero digo, un sector grande de los senadores que le votaron todo, es lo mismo que los diputados, le votaron todo, ley base, qué sé yo, se dan cuenta que está de punta y ahora es tuyo o es mío, de quién es el avión. Claro, mire, se va a caer, Claro. Se va a caer. Claro. Vamos a escuchar a Victoria Villarroel, en el audio 11, justamente aprovechando el vacío que dejó Javier Milei, que se bajó de todas las actividades del 9 de julio, ¿no? Finalmente porque no fue a Tucumán con la excusa de que había niebla. Bueno, Victoria Villarroel, es cierto, viajó horas después, pero pudo viajar. Estaba el móvil de C5N, ahí estaba Nicolás Munafó. Nicolás Munafó no creo que estaba haya ido en moto. Un gran trabajo. No, el móvil. Sí. No, estaba ahí, había ido la tarde de noche anterior sin ningún problema. Con la niebla. Sí, efectivamente. Escuchemos a Victoria Villarroel. Estoy muy contenta de estar en Tucumán. No solo vengo como vicepresidente de la Nación, vengo como argentina. He venido muchas veces a Tucumán. Tengo muchos amigos en esta provincia y hoy poder acompañar a los tucumanos en la fecha tan importante que es la independencia de la República Argentina, el 209 aniversario de nuestra independencia, cómo estar acá y no venir a hacerme parte del pueblo tucumano. ¿Tuvo problema con la niebla usted? Salí tarde, así que tenía ya decidido, por supuesto, venir, porque he venido muchas veces, así que muy contenta de estar acá de nuevo. Bueno, ahí está entonces,
hasta tiene alguna malicia para hacer una pausa en el momento que se le pregunta por si ella pudo viajar o no. Bueno, aprovechamiento básico. ¿Por qué no la fue a saludar el gobernador, Chi? Ella no estaba en una actividad oficial. Ella estaba, bueno, no sé, te doy, ensayo eso como respuesta. No sé si es exactamente la respuesta. Pero estaba como visitando como una ciudadana. Fue de hecho en un avión de línea, o sea, bueno. Que volaba. Volaba sin ningún problema. No tuvo ningún problema. Lo mismo que los que cubrieron, digo, los periodistas que fueron a cubrir, como Nico. Bueno, vamos a escuchar ahora, seguimos con Javier Milei, con Majul, insisto, todo esto es antes de todo el descalabro fantino, ¿no? Es importante que lo tengamos en cuenta, pero hablando de otros descalabros, y vamos a terminar justamente en este tema. ¿Por qué? Porque primero vamos a hablar de las valijas, ¿viste? Estos 10 bultos que entraron por Aeroparque en un avión privado. Scaturice. Que pertenecía a un entiendo yo, hombre vinculado a la inteligencia argentina, hoy muy relacionado con con esta conferencia política de acción conservadora. La derecha del Partido Republicano. Sí, la ultraderecha del Partido efectivamente, y que tuvo una situación muy irregular porque fue recibida una mujer que venía en este avión, que también formó parte de este mismo entramado, Arrieta, Laura Belén Arrieta, fue recibida por personal que estaba allí y la hizo pasar por una puerta del costado después de que ella le acercara el celular a esa persona que la fue a recibir, un celular con el que estaba hablando ella. Todo esto para la justicia es irregular, bueno, tiene que ser explicado. Es cierto que esto está siendo muy promovido por La Nación y por Clarín, también es verdad eso. Eso hay una explicación, o una posible explicación, se le está venciendo, se vencen los días hábiles para una respuesta. El grupo Clarín fue emplazado para que desinvierta por defensa de la competencia. Tiene que desinvertir para no convertirse en un monopolio. El gobierno ya le dijo que no podía funcionar como monopolio y Clarín le dieron 15 días para que Clarín contestara cómo iba a desinvertir. Curiosamente, estas noticias toman despliegue en Clarín y en La Nación cuando se están por cumplir esos 15 días. Claro. Quizá tenga alguna relación o quizá no. Claro. Bueno, vamos a escuchar a Javier Milei hablando de las valijas, del tema de las valijas. Y bueno, hay como varias cosas para señalar. Hay algo que no es un punto menor. Ese equipaje venía de Estados Unidos. En Estados Unidos te controlan todo. O sea, con lo cual lo que venía era, digamos, algo que tenía ya un control previo. Control serio. Claro. Lo cual dan a entender que o había droga o había dinero. Ni droga ni dinero podría haber salido de los Estados Unidos. Podría haber salido de Estados Unidos algo así. Ese es el primer, digamos, uno de los puntos interesantes. A pesar de esto, ¿qué es lo que hicimos nosotros? O sea, porque no hay ninguna irregularidad. O sea, buscar una irregularidad es un disparate. Por todas las cosas que estoy señalando. A pesar de eso, hicimos un sumario en aduana e iniciamos una causa penal. O sea, para que se investigue. Bueno, varias cosas. Lo primero que uno podría decir, si es que nos están escuchando en este momento, quienes deberían cuidar al presidente, es cuídenlo un poco más. No lo manden a hablar de esto, ¿no? Porque lo dejan recontrapegado, porque había cosas que sabía demasiado y otras que no entendía nada. Por ejemplo, sabía exactamente, no está en esta parte del audio, pero sí en una subsiguiente, sabía exactamente de qué se trataban esos 10 bultos. O sea, 10 valijas, que son además claramente a la vista valijas, y sin embargo él habla de bultos, dice que son las compras del free shop, ¿no? Y después esta segunda cosa que ya ensayó el titular de Arca, Paso, que es, no, como viene de Estados Unidos, ellos revisan bien. ¿Viste? No sé ni por dónde empezar, porque además es el criterio con el que la desregulación que están haciendo del INTA, del INTI y de todo lo demás nos va a traer hasta acá. Es, no, si viene de Estados Unidos este medicamento, si este repuesto de auto viene de Estados Unidos, ellos controlan bien, así que nosotros no controlemos. Bueno, de nuevo, en este caso, para una actividad que presuntamente podría ser delictiva. Me hiciste acordar a la escena en la que Héctor Timerman, con unas pinzas, no sé si ustedes tienen presente esto, ¿no? Había un avión de los Estados Unidos que había llegado y se negaban a declarar lo que tenían en los bultos. Sí. Y fue Héctor Timerman, entonces canciller,
y con una pinza cortó los precintos y descubrió que había material no declarado que tenía que ver con cosas de inteligencia. Sí. Acá, en principio, por la forma o el volumen, no parecieran ser equipos de inteligencia, pero eventualmente podría ser dinero, ¿o no? Sí, o de nuevo, hay un tema y es creer, por supuesto si se trata de dinero o droga es otra cosa, pero creer que a Estados Unidos le importa más lo que sale que lo que entra es no entender cómo funcionan los países, básicamente. Sí. Si vos te llegas, es ridículo y de vuelta uso el mismo ejemplo de ayer, pero si te llevas 50 laptops o 50 iPhones, para los Estados Unidos no es un problema porque los compraste y qué sé yo, en la Argentina es contrabando. Claro. Entonces los países controlan mucho más lo que entra que lo que sale, a pesar de que eso también en casos de actividades delictivas es controlado. De nuevo, por donde lo mires no tiene sentido. Lo último vamos a escuchar del presidente de la Nación tiene que ver con lo primero que discutíamos, si lo de Caputo y Fantino y todo no fue un apriete a los gobernadores, a senadores y eventualmente a diputados. Escuchemos al presidente hablando de lo que hoy puede llegar a aprobarse. Todo lo que puedan hacer de daño va a tener un impacto transitorio. Porque después que los aplastemos en las elecciones, yo vuelvo a poner las cuentas fiscales en orden a la brevedad, si fuera por eso. O sea, usted va a tener un impacto negativo de manera transitoria, pero acá la política del equilibrio fiscal es permanente. Con lo cual, digo, jodan todo lo que quieran. Los espero el 11 de diciembre. Digo, se acabó. Digo, me importa nada. O sea, con lo cual, o sea, va a ser solamente un efecto negativo transitorio. Si aplico el veto, digamos, y tengo los votos para vetar, automáticamente la economía sigue como ahora. Sigue como ahora. Sigue, el riesgo padece en estos niveles. O sea, la actividad se sigue expandiendo a este nivel. Ahora supongamos lo siguiente. Usted veta y le rechazan el veto. Me rechazan el veto. Bueno, eso yo lo voy a judicializar. Bueno, ahí tenemos un tema complejo, ¿no? Digo, porque dentro de las situaciones previstas por la Constitución está que el Congreso rechace un veto del presidente. ¿Por qué judicializaría algo que es absolutamente, que está previsto por la Constitución, que es un mecanismo completamente previsto por la Constitución? No parece tener sentido la judicialización. Y sin embargo, bueno, te lo usa como carta, ¿no? Ojo que hoy ya hay un principio, un intento de judicialización, porque el secretario parlamentario, un hombre que pertenece a Victoria Villarroel, porque en algunas cosas juegan por separado, pero en otras juegan por supuesto juntos, son parte del mismo proyecto, está objetando los dictámenes de un par de los proyectos que se van a estar discutiendo hoy. ¿Por qué? Porque no había perito taquígrafo y porque no estaba siendo filmada la reunión de la comisión. Algo que es, si vos querés, una cuestión técnica, ¿no? Sí. Sí. Y sin embargo está amenazando con judicializar si esos proyectos son aprobados. Con lo cual ya estamos en ese esquema. Bueno, vamos a cerrar de un modo, porque hicimos un excurso bastante angustiante para muchos, por supuesto. Vamos a cerrar con algo que nos da un poco de vida, porque ayer Cristina Kirchner en una plaza... Al fin llegamos hasta acá. Claro, al fin llegamos hasta acá. Ojalá lleguemos hasta... ¿no? Digo, bueno, pero en un parque Lezama repleto, maravilloso, uno podía ver... Ayer yo me quejaba de no poder estar en ciertos lugares, bueno, lo veía con las imágenes del dron, de la tele, lo tenía que narrar para otro medio, era impresionante. Y de vuelta, lo mismo que pasó en Plaza de Mayo, lo mismo que pasó en la anterior vez en el Parque Lezama, la del 20 de junio, una multitud callada, escuchando a Cristina Kirchner con una atención que es emocionante. No sé cómo se vive en el lugar, porque las 3 veces tuve que estar en Mira que piso de lugares, de medios. Este es un pueblo que le cuesta estar callado. Por eso digo. ¿No? Cuando uno piensa en el silencio, no es algo que se ve en la escena pública, no es habitual. Y sin embargo, Cristina lo logra. Escuchamos un par de pasajes, 2 o 3 pasajes del discurso de ayer de Cristina en Parque Lezama. El 90% de la población argentina tiene deudas y el 12% de los hogares tiene más de 3 deudas a la vez. El 76% de esas deudas no tienen cómo pagarlas. Muchas están en mora. Y hay que saber una cosa importante, que de cada 4 de esas deudas, 3 se originaron en el 2024, durante el primer año de
el economista experto en crecimiento con o sin dinero, porque se lo tenía que explicar mejor a la gente. El hombre, ¿no? Deuda para las tarjetas, deuda para los servicios, deuda para la comida, las compras fiadas, los impuestos, deuda para el alquiler, hasta para los remedios. Este es el modelo de Milei. Comienza otra vez a generarse, como en los 90, miedo a quedarse en la calle sin trabajo. Y por lo tanto, como tenés miedo, se acepta cualquier condición de laburo sin necesidad de ninguna reforma de flexibilización laboral. En síntesis, sociedades fragmentadas, desiguales, empobrecidas y resignadas. Pregunta, ¿eso es independencia? ¿Esa es la libertad? ¿Esa es la libertad? ¿En serio? Por Dios. Este nunca fue el proyecto de la Argentina. Y en fechas como hoy, 9 de julio, es muy bueno recordarlo. Nosotras y nosotros, los peronistas, tenemos que pensar más allá del corto plazo. Pensar qué Argentina queremos tener en el 27, en el 31, en el 35 y cómo llegamos ahí sin dejar a nadie atrás. Y para eso, compatriotas, es imprescindible encarar el problema del endeudamiento con las 3 C: cabeza, corazón y coraje, porque este 9 de julio no alcanza con recordar la independencia. Hay que reconocer que esa independencia que tanto costó construir, que llevó a nuestros próceres a sacrificar sus vidas, es la que está en peligro y es la que tenemos que volver a defender y construir. Los peores vencimientos de deuda, de capital y de intereses, con el Fondo Monetario y los bonistas, lo van a tener que afrontar los próximos 2 gobiernos. Todavía no se le ha pagado un solo peso de capital al fondo. A partir del 27, a partir del próximo gobierno, la Argentina, más que una pared de vencimientos, tiene una muralla infranqueable que tiene que pagar en dólares contantes y sonantes. Si nosotros, sinceramente, como argentinos, sean de izquierda, de derecha, de abajo, de arriba, peronistas, antiperonistas, lo que más te guste, no nos ponemos a pensar cómo encarar y resolver esta cuestión, somos boleta. Somos boleta. Y ojo que digo resolver, no posponer, como hacen todos que patean las cosas para adelante. Caballero de Día, en AM 530.